he denominado, hermanos, es que no alcancé hace 8 días a dar, y así es como las series se van alargando, hermanos. Pero estábamos viendo el conocimiento en la vida de fe. Entonces, recuperando un poco de lo que hemos visto, quisiera tocar el tema. Bueno, estamos en el conocimiento, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, pero quiero hablarles hoy de las 4 llaves del conocimiento en la vida de fe. Le dije a mi esposa que mi título era un poco esotérico. No es así, sino que las 4 llaves del conocimiento. Pero quería ser sugestivo, hermanos, con el fin de que usted me entienda una parábola. El conocimiento es una puerta que se debe abrir ante nuestros ojos, pero está sellada con 4 cerraduras. Y debemos tener la llave correcta para acceder al conocimiento del que habla la palabra de Dios. El apóstol Pedro afirmó que la vida de fe debe crecer. Por eso dice, añadir esta virtud a otra, esta virtud a otra, debe crecer. Es necesario que a la fe inicial se añadan otras virtudes que estructuren la vida cristiana. La dinámica de la vida de fe requiere que, bajo las capacidades que otorga el Espíritu, los creyentes seamos capacitados y diligentes en añadir también a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Además entendemos que el creyente no debe ser escaso en los elementos que procura traer a su fe inicial y con los cuales desea que su vida cristiana sea virtuosa. ¿Por qué? Porque dice que si estas cosas no solo están en ustedes, sino si abundan. Entonces, del Espíritu necesitamos la diligencia para añadir todas estas cosas y además, hermanos, necesitamos no solo tenerlas, sino abundar en ellas. Vimos entonces el fundamento acerca del conocimiento en la vida de fe. E hicimos notar algo hace 8 días, hermanos, es que la palabra de Dios exhorta a que todos debemos crecer en el conocimiento. Les mostré textos donde se ora por crecer y abundar en el conocimiento. También les mostré que la Biblia recomienda en una medida alta el conocimiento, es decir, no conozca escasamente, sino conozca abundantemente. Que se asume, le mostré otros textos donde se asume que los creyentes vamos progresando en conocimiento y que podemos tener una medida significativa de conocimiento de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, de manera que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y enseñábamos que aquel conocimiento del que nos habla la Escritura es proposicional, personal y experimental. ¿Cuál es la materia? Ya lo habíamos visto, pero vamos a repasar. ¿Cuál es la materia? Estoy diciendo el conocimiento en la vida de fe. Bueno, conocer qué exactamente es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuál es ese conocimiento o el conocimiento de qué cosas es lo que le debemos añadir a la fe y a la virtud? Bueno, es el conocimiento y aquella comprensión correcta de Dios, del Evangelio y de su voluntad. Se lo estoy resumiendo, hermanos, porque no voy a dar la clase pasada. De Dios, su ser, ¿verdad? Su naturaleza, sus obras, del Evangelio, todo lo que hay, todo lo que la Biblia enseña acerca de la gloriosa salvación, el Evangelio,
y de la voluntad de Dios. Esto es, hermano, todo lo que Dios espera que usted haga o no haga, aprenda o no aprenda, etc. Pero, hermanos, se trata de un conocimiento de la verdad no solo comprendida, sino aplicada. Porque la Biblia no le va a llamar conocimiento solo a llenar la cabeza, sino a la capacidad que tenemos de tomar esa información y aplicarla con piedad a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, hermanos, se trata de adquirir conocimiento para afrontar providencias, para adorar a Dios, para cumplir nuestras tareas. Se trata de esa inteligencia que nos da discernimiento para discernir todas las cosas bajo la óptica bíblica y el entendimiento para vivir glorificando a Dios. Esa es como la materia que hay que entender, que hay que saber, en donde los creyentes debemos crecer, aumentar, orar para aumentar, tener en alta medida. ¿Me hago entender, hermanos, cuál es la materia del conocimiento? Son aquellas cosas que por ningún otro medio entenderíamos, porque eso solo se encuentra en la palabra de Dios y solo puede ser aprendido por una mente espiritual. Dios, su evangelio, su voluntad. Y no solo entender, sino la capacidad de tomar ese entendimiento y aplicarlo a la vida, a todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Bueno, hoy, ¿cómo se obtiene ese conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se accede a esa sabiduría e inteligencia espiritual de manera que podamos andar como es digno de nuestro llamado a Cristo, de tal forma que podamos agradarle en todo y andar llevando fruto en toda buena obra? Vamos a hablar de esto, hablando de 4 llaves que abren las cerraduras de la puerta del conocimiento verdadero y piadoso. La primera llave es la habitación del Espíritu por la conversión. Esa es la primera llave que abre la cerradura, vamos a llamarla de la puerta del conocimiento. Ahí está el conocimiento, pero por así decirlo, está bajo llave. La primera llave, yo sé que hay puertas de varias cerraduras, ¿verdad? La primera, esa que abre primeramente, le estoy diciendo es que nadie puede crecer en conocimiento a menos que el Espíritu habite en su corazón. ¿Y eso cuándo viene a ocurrir en una persona? Cuando es convertida al Señor, cuando es regenerada. Entonces, hermano, ¿cómo una persona pretende conocer a Dios, por ejemplo? O conocer el Evangelio, o conocer la voluntad de Dios estando enemistada con Dios. ¿Cómo pretende que Dios le diga, siga, conozca, tenga la puerta abierta al conocimiento, mientras está enemistado con el que está en la puerta? Por eso, hermanos, el conocimiento o este conocimiento está vetado. Por eso el no creyente no conoce estas cosas. Por eso no solo no las conoce, sino que le parecen locura. Dios, pero Dios no puede ser así. Y uno que sí, que no puede ser así. ¿Verdad? Del Evangelio. No, que sí el Evangelio, sin embargo. O sea, ¿por qué la gente no cree en Cristo? Porque no cree en el Evangelio. No tiene una mente espiritual. ¿Por qué no entiende muchos mandamientos de la Biblia? ¿Por qué no? Usted dice, pero ¿qué tan claro qué tan oscuro puede ser leer? Es solamente leer. Sí, pero es que él está enemistado con Dios. No habita en él el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2, 11 al 14, lo leíamos ahora mismo. No pierda el argumento. Dice el apóstol, para señalar más adelante algo, así que aquí va a ser una ilustración. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, ¿quién más sabe lo que usted sabe, sino usted? ¿Ya? ¿Usted sabe? Usted sabe que sabe algo, ¿verdad? O sea, su espíritu sabe. ¿Quién sabe las cosas del hombre? Pues el espíritu del hombre que está en él, es decir, usted mismo sabe.
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. ¿Ya va tejiendo? Pues primero, así como nadie conoce al hombre sino el mismo Espíritu que está en él, así tampoco nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, ahora pasa a nosotros, obviamente los creyentes, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora mire la contraparte, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues ¿cómo las va a entender si no tiene el Espíritu? ¿Qué dice el creyente? ¿Por qué las entiende? Porque tiene el Espíritu, ¿verdad? Tiene el Espíritu, las entiende. ¿Y por qué el no creyente no las entiende? Porque no tiene el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí vio la llave cerrada? ¿Sí ve que la puerta no se abre? ¿Por qué no las puede entender? ¿Por qué no puede abrir esa puerta? Porque necesita el Espíritu de Dios en su corazón. Y aquí, hermanos, temo decir esto, pero en cuántas aulas de seminario hay mucho griego, hebreo y teología, mucho libro, y no está el Espíritu. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Esa gente no conoce a Dios, ni el Evangelio, ni la voluntad de Dios. ¿Qué quiere o cómo quiere conocer la voluntad de Dios, las doctrinas de Dios? Por ejemplo, una persona, ¿por qué quisiera tener discernimiento contra el mundo, contra el pecado y Satanás, si él mismo está bajo el dominio del pecado? Como por qué se levantaría un día diciendo, yo quiero saber un poco cómo resistir al diablo si es su esclavo. Entonces la primera llave que abre ante nuestros ojos, espirituales, claro, el conocimiento verdadero y piadoso, es conocer salvíficamente a Dios. Y esto es posible solo a los creyentes, porque solo ellos tienen el Espíritu Santo. Así que, argumentando eso, mire cómo termina el argumento el apóstol en el versículo 14. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí entiendo que la mente de Cristo es un sinónimo del Espíritu Santo. El Espíritu está en ustedes, Él les hace entender. En esto se le da la razón a aquel teólogo, es una frase controversial, bueno, para otros, para nosotros casi no. Se le da la razón a aquel teólogo, Agustín, que afirmó que no se conoce para creer, sino que se cree para conocer. Esto pienso que es revolucionario y es una frase prohibida en los seminarios, como hoy se conciben, ¿no? Yo no estoy de acuerdo no es que no esté de acuerdo con los seminarios en sí mismo, sino con los seminarios como una institución paraeclesial desligada de una iglesia local, donde sus pastores no enseñen. Pero bueno, no es el tema. El punto es este, hermano. Mire lo que dijo Agustín. No se conoce para creer, se cree para conocer. Le cito sus palabras. Se da el consejo de creer primero, para que después podamos entender lo que creemos. Por lo tanto, es conforme a la razón el mandato de que la fe preceda a la razón. ¿Qué viene primero, hermanos? Viene la fe, ¿verdad? Usted no le cree a Dios, usted no cree a Dios, ¿qué va a aprender a Él? Es mi pregunta. Por eso digo que primero uno es convertido, hermanos. Y no es que ya usted se convirtió y la puerta se abrió, pero al menos ¿qué pasó? Abrió la primera cerradura, ¿verdad? Pero se la va a colocar en palabras del apóstol. Tranquilo, ese es un versículo bíblico. Esto no se lo inventaron los pentecostales. Primera de Juan 2, 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas,
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando habla del santo, que dice vosotros tenéis la unción del santo, aquí el santo es Jesucristo. O sea que vosotros tenéis la unción de Jesucristo. Y la unción hace referencia, hermanos, tanto al Espíritu como a las gracias u operaciones que otorga el Espíritu. No se enrede, hermanos, la unción es algo místico, inexplicable. Simplemente el apóstol está diciendo, ustedes tienen al Espíritu y las operaciones que hace el Espíritu en el corazón de quien ha creído. La gracia del Espíritu se llama unción. Un teólogo dijo, este aceite o ungüento fue derramado primero sobre Cristo sin medida, está hablando del Espíritu, y de él desciende a todos los miembros de su cuerpo espiritual como el ungüento derramado sobre la cabeza de Aarón, descendiendo desde su barba hasta los bordes de sus vestiduras. Este autor nos aclara que así como el Espíritu de Dios habitó en Cristo en toda plenitud, de esa unción, es decir, de tener al Espíritu sin medida, ahora ese beneficio baja por todas las partes del cuerpo, es decir, que nosotros estamos participando de una bendición del que primero Cristo participó, y es el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice la Escritura en ese texto de los que tienen el Espíritu y sus gracias? Dice, y vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire esa expresión. Que al tener el Espíritu de Dios, eso es lo que Pablo dijo, tenéis la mente de Cristo, pero aquí no lo dice de otra manera. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Conocer todas las cosas. Esto significa, hermano, que tener el Espíritu Santo nos hace personas de rápido entendimiento en esa materia, ¿no? O sea, no nos hace rápido entendimiento en la sabiduría de las cosas de esta vida, sino que nos hace rápido entendimiento en las cosas de Dios, en ese conocimiento del que estamos hablando. Tener el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, refresca la memoria, fortalece las facultades del alma, conduce al conocimiento de otras cosas espirituales, a los misterios de la gracia y verdades del Evangelio y a todas las cosas necesarias para la salvación. Por eso se puede decir que conocéis todas las cosas. ¿Ya? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, por la conversión, Él hace en nosotros disposición, nos da claridad en cosas que para nosotros antes de Cristo estaban como selladas, no las entendemos, pero hoy las entendemos, nuestra memoria es fortalecida, las facultades de nuestra alma son vivificadas, etcétera, etcétera, hermanos. Eso significa que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? No concluya esto, que tener la mente de Cristo es conocer todo lo que conoce Cristo, todos los misterios y toda ciencia, no. Es que participamos del Espíritu, y gracias al Espíritu tenemos iluminación, disposición, el Señor nos ayuda a conocer todas las cosas. Ahí dimos vuelta a la primera llave, ahora vamos a la segunda. La segunda llave que abre otra cerradura de la puerta del conocimiento piadoso es el propósito que se tiene, es decir, los deseos de obedecer. En esto es aún más profundo que un escáner. Imagínese una puerta que leyera cuál es la intención que usted tiene para pasar la puerta, ¿ya? Que leyera su intención. Algo así como, ¿usted por qué quiere entrar? Y el escáner se abriera la puerta si su intención es acorde, o no lo deja entrar si su intención no es acorde. Pues así es lo que ocurre, hermanos. Lo que le estoy diciendo es que la puerta del conocimiento de estas cosas que estamos hablando está cerrada a menos
de que nuestra intención de conocer sea obedecer. Si usted no tiene la intención de obedecer, la puerta no se abre. El omnisciente Espíritu Santo sabe quiénes nos acercamos a la puerta de la sabiduría y como para qué deseamos obtener el conocimiento. Y si el Espíritu Santo no encuentra un deseo sincero, un hambre de hacer la voluntad de Dios, si Él no mira un fuerte anhelo de hacer la voluntad divina, no deja abrir la cerradura. Hágale fuerza. Rompa la llave, pero no le da vuelta. En Juan 7:17, porque esto es bíblico, hermanos, el Señor Jesús nos da una llave poderosa. ¿A qué la revela? ¿Qué es lo que abre la puerta del conocimiento y la inteligencia espiritual? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Nota el orden? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, no conocerá que estas cosas que aparecen en la Biblia son de Dios, punto. ¿No? El Señor le dice, mal, no aparece nada, haga lo que quiera, no se abre. Entonces el verdadero conocimiento empieza ¿con qué? Con una disposición, con anhelos, con hambre, no de intelectualismo, sino de hacer la voluntad de Dios. Si usted está deseoso, jadeante de querer hacer la voluntad de Dios, esa chapa le da vuelta. Al que quiera obedecer, ser santo, íntegro y piadoso, el Espíritu Santo le hará el camino del conocimiento más claro y le mostrará no solo el qué de las cosas, sino el cómo. Entonces, cuando usted busca la sabiduría de estas cosas que estamos viendo, la oración no es quiero ser inteligente, quiero enseñar, quiero ganar debates, quiero presumir mis frases por internet, sino quiero ser tu discípulo, quiero obedecer. Y si esa oración es real, la chapa da vuelta. Si su deseo es conocer para amarlo más, si su deseo es conocer más doctrinas para seguirlo a Él, si su deseo es conocer más y más, tener mucho conocimiento para consagrarse, para que el Señor, a medida que le muestre los campos del conocimiento, usted pueda ir allí a pastar junto a Él, el Señor abre la puerta del conocimiento. Es por eso que el Señor le dijo a los teólogos de su tiempo en Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, o la ciencia, dice ahí. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Porque el Señor les pudo decir que ni ellos entraron al lugar del conocimiento y que impidieron que otros entraran. Le voy a decir por qué. Porque ellos no querían conocer para obedecer. Un texto que nos ayuda, sí, recuerde que el Señor dice, y muchos de estos dirán, Señor, Señor. ¿Y qué? Y no hacían la voluntad de Dios. ¿Sí nota? Entonces, no, eran teólogos, sí. Pero ¿cuál era su deseo? No era el deseo de obedecer los que los movía a pasar horas delante de esos escritos. No era el deseo de obedecer, de hacer la voluntad. Y por eso, hermanos, no solo que ya no tenían la llave del conocimiento, sino que Dios se las quitó. Los dejó a oscuras. Esto hace, hermanos, que nos evaluemos piadosamente, porque si nuestro deseo más profundo no es obedecer, servir,
seguir como discípulo, ser más piadosos, santos, consagrados, puede que Dios nos deje conocer la letra, pero jamás el espíritu ni el poder del verdadero conocimiento. Eso sería terrible, hermano. Por eso el Señor reprendió en su tiempo a los que deseaban conocer por conocer, o conocer por mantener reputación, o por mantener el liderazgo, o para que los alabaran, o por su orgullo. Pero al mismo tiempo consoló a los suyos. En Mateo 13, 14 al 16, el Señor dice, mira, aquí hay lección para ambos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, es lo terrible, de oído oiréis y no entenderéis. Uy, qué feo eso debe ser. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha llenado de grasa, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, no sea que se conviertan y yo los sane. Duro juicio, ¿no? Así que el Señor les da oscuridad como juicio, hermanos, para que, vamos a ponerlo hoy, para que leyendo la Biblia no la entiendan, para que escuchando sermones no los vean, para que explicándoseles su voluntad no la entiendan. ¿Por qué Dios hace esto con ellos? Porque su deseo al conocer no era obedecer, era cualquier otra cosa. El Señor los denunció por muchas cosas, ¿no? ¿Por qué traían ofrendas los fariseos? ¿Por qué? Muy bien, para ser vistos. ¿Por qué oraban? Para que les dijeran, mire, ¿cierto? ¿Para qué hacían cada cosa? No era para ser discípulos, tenían otro plan. Así que, hermano, cuando se pare allí, la puerta del conocimiento, revise, porque hay un escáner poderoso que sabe por qué usted está leyendo ese libro o esta escritura, o por qué usted está interesado en aprender esta doctrina o dominar este tema. ¿Por qué? Y el por qué nos dirá si el Señor dice cerradura desbloqueada, o quédese ahí, es más, quédese ahí y le apago la luz, para que viendo no vea, y oyendo no perciba. Tercera llave, hermanos, nunca olvide que son 4 llaves. Si usted puede tener 2 buenas y 2 malas, ¿verdad? Pues se queda por fuera, ¿verdad? Entonces aquí la otra llave que abre el conocimiento ante nuestras vidas es el temor de Dios, o la reverencia, o el honor que tenemos de Dios. El Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. ¿Sigo cómo amarramos el principio anterior? Primero, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y segundo, que usted tiene buen entendimiento, sí practica, muy bien. Ahí está la otra llave, ¿no? Y en Proverbios 9:10 dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es muy iluminador, hermanos, que la Biblia nos diga que el principio, es decir, el comienzo, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza el conocimiento? ¿Dónde inicia? ¿Cuál es el primer cuadro de la carrera del conocimiento? ¿Cuál es lo primero? ¿Qué debe ir de primero sí o sí para tener sabiduría, para tener conocimiento? Lo que va de uno no es un libro, es el temor de Dios.
Lo que da apertura a la sabiduría es reverenciar a Dios. Sí, miedo a su ira, pero sobre todo respeto, honor, honra, reverencia, cariño por su gloriosa majestad. Si al inicio está ese temor reverencial, la cabeza puede llenarse de conocimiento y ojalá mucho. ¿Me hago entender? Si al inicio está el temor de Dios, la cabeza puede llenarse de conocimiento y ojalá de mucho. El conocimiento de las cosas santas, de las cosas que pertenecen al servicio a Dios, que pertenecen a nuestra propia santificación, es la mejor y más útil comprensión y nos traerá beneficio, pero tiene un inicio, hermano, tiene un primer paso, y es el cariño reverencial por Él. Un miedo de hijos, no un miedo de esclavos, pero es un miedo de hijos de ofender a un ser tan bueno como es Él. ¿Me hago entender? Temor es reverencia, yo sé. Temor es honor, temor es cariño, pero no olvide el miedo. Pero no es el miedo de esclavo, pero es el miedo que tenemos todos los hijos de entristecer a nuestro Padre. Matthew Henry dice, en ese honor que incluye el culto religioso de Él, ya sea interior o exterior, privado o público, comienza la verdadera sabiduría. Un hombre comienza a ser sabio cuando teme al Señor y solo hasta entonces. Esta es su sabiduría más alta y esto es la parte principal de ella. Temor de Dios. Entonces, primero, hermanos, si tiene el Espíritu, la primera llave. La segunda, hermanos, ¿cuál es su deseo de conocer? ¿Qué es lo que pretende cuando lee, cuando escucha un sermón, cuando medita, cuando compra un libro cristiano? ¿Cuál es su propósito? Tercero, hermanos, temor de Dios. El corazón debe temer a Dios. Y esto es otra cosa que mira a Dios, el corazón, hermano. Si usted le teme o no, si usted le reverencia, si usted honra al Señor. Pensó, hermanos, que al hablarle de las 4 llaves del verdadero conocimiento, le iba a recomendar un libro, un seminario y un teólogo. Pues le señalé a una persona, el Espíritu. Le señalé un fuerte anhelo, el de hacer la voluntad de Dios. Y le señalé una gran virtud, el temor de Dios. Solo con estas 3 llaves previas, porque tienen un orden. Solo si estas son las 3 llaves primeras, ahora podrá abrir la última. Nunca invierta el orden. Aquí sí el orden es importante, quizá en las chapas de nuestra casa no. Usted empieza de abajo hacia... Bueno, siempre hay una última llave, ¿no? Ahí sí me sirvió. Siempre hay una última llave. La que abre definitivamente todo. Ahora bien, con estas 3 llaves en mano, ahora reconoceremos la última, pero entiéndase, no sirve de nada si no la anteceden las demás. Entiéndalo así. No sirve, esta 4ª no sirve de nada si no la anteceden las demás. 4. El estudio diligente y la meditación de las Escrituras. Claro, hermanos, con la asistencia del Espíritu Santo, de obvio. Estoy dando por sentado que el Espíritu está, que hay temor de Dios. Entonces, el estudio diligente y la meditación de las Escrituras. Hermanos, y es que este conocimiento se obtiene de las Escrituras. Hermanos, ¿y cómo accedemos al contenido de la Escritura? ¿Me hago entender? Este conocimiento se obtiene de las Escrituras. Ahora pregúntese, ¿y cómo accedo al conocimiento de las Escrituras? Exacto, le tocó leer, le tocó estudiar, le tocó meditar. Porque, hermanos, yo lo digo con respeto. Gente tiene la Biblia abierta en la casa,
¿Qué piensa? Que al pasar de lado al lado de ella tantas veces, así como cuando usted coloca algo rico que huele, ¿no? Como un ambientador, entonces usted cada vez que pasa, usted dice, no, sí, huelo, pero entonces cada vez usted que pasa al lado de la Biblia, usted dice, ahora entiendo, no entendía. O usted piensa que si usted hace lo que enseñaron que así se aprendía inglés, dice que durmiendo, que pone un cassette, esa platica, bueno, pero usted piensa que si usted duerme con la Biblia aquí, ¿verdad? Ella le comunica, no, hermano, se trata de ser diligente en el estudio y la meditación de la Escritura. No hay atajos aquí. Este conocimiento se obtiene por medio de estudiar. Claro, hermanos, con el poder y la gracia del Espíritu, y no solo por la actividad intelectual en sí misma. La actividad intelectual es necesaria, pero hermanos, debe ser vivificada, regulada, conducida y aumentada por el Espíritu, para que se hable del verdadero conocimiento y de sabiduría e inteligencia espiritual. El Salmo 119, 98 al 102 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Entiende eso, hermano? ¿Quiere ser más sabio que los enemigos de nuestra alma? Es mejor que pase mucho tiempo al lado de las Escrituras. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Hermanos, el conocimiento vendrá, claro, en dependencia del Señor, pero estudiando, meditando la palabra. Dice las Escrituras de Daniel el profeta, en Daniel 9, 2 y 3, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, nota aquí lo interesante. Leyó atentamente y luego ¿qué hizo? Oró al Señor y se humilló, porque él sabía que no solo lo que entendía, pero tampoco se puso a orar y no leyó, sino que leyó y oró al Señor. Y se dice de Esdras, en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hago un paréntesis así, poco grande. Que el Espíritu esté en nosotros, que el temor de Dios esté en nosotros y que nosotros meditemos en la palabra. Eso no hace inútil y sobrante el ministerio de los pastores en una iglesia. Porque si esto fuera suficiente, ¿por qué Dios, por el mismo Espíritu, levantaría pastores y maestros? ¿Por qué? Cuidado con hacerse usted mismo su propio teólogo. Más nosotros, queridos amigos, en nuestras tierras latinoamericanas, que hermanos, tenemos un hazlo tú mismo muy arraigado, pero generalmente no para lo bueno. Y usted puede con muy buena intención leer un texto y malinterpretarlo, orando y todo, y malinterpretarlo. Esta es la historia del cristianismo. Gente buena, de buena intención, que entendió mal. Por eso, hermano, no es otra llave, pero hermano, es una salvaguarda que Dios le da. No se haga su propio maestro. Porque si usted honra a Dios, honra a los ministros del Evangelio.
Porque alguno puede decir, pues si el Espíritu está y yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo que hago aquí en medio de estos pecadores? Allá los que no tienen la mente de Cristo, los que necesitan que un hombre les diga, ¿verdad? Pues, hermanos, necesitamos que un hombre nos diga a veces. ¿De dónde sale ese hombre? El mismo Espíritu que dio su palabra, los levanta para que cumplan esa función de iluminar al pueblo de Dios. Ahora sí, volviendo, hermanos, ¿ya vio las llaves? El Espíritu Santo, temor de Dios, anhelos por hacer la voluntad de Dios, y luego de eso, hermano, un espíritu inquisitivo. ¿Entiende esa palabra, inquisitivo? De inquirir. Yo soy amigo del que anda con un libro, ¿sabe? No para presumir, del que siempre va en el mismo lugar, solo que 3 renglones adelante. Y se da contentillo, estoy leyendo. Nunca lee. Hermanos, hay que leer. Déjese guiar allí también. Hay cosas que yo le he dicho a usted, eso no lea, yo lo conozco a usted, ¿para qué se va a enredar? De pronto quiere leer controversias cuando usted debe leer otra cosa. ¿Sí? Déjese guiar también, pero hermano, tendrá que pasar tiempo, ¿verdad? Tiempo. Qué buenos son los medios que Dios nos da. Usted dice, me gasto 1 hora en ese transporte. Ahora véalo de la forma positiva. ¿No es una providencia que Dios le da para decir, hijo mío, apártate 1 hora y repasa ese sermón? Porque si no hiciera eso, si Bogotá fuera lo mejor, ni repasas nada. Entonces ahora usted va a decir, qué bueno es el Señor que me da este tiempo de meditar. Hermano, yo estoy de acuerdo, es decir, no me crea que usted cuando se levanta tiene que escuchar un sermón, luego la oración, mientras camina y no, que no te da tiempo para ir a ver un programa de televisión, una película. No me entienda eso, pero hermanos, es que usted sume. A veces el tiempo que invertimos en otras cosas, cuando usted puede decir, 20 minutos invertí y me estoy volviendo más sabio en el Señor. Por último, hermanos, ¿para qué se obtiene este conocimiento? ¿Para qué se obtiene este conocimiento? ¿Para qué queremos entrar a esa puerta? Ya la abrimos, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Es calmar los anhelos de saber? Debe saber, hermanos, que hay personas que por constitución mental tienen que andar conociendo algo. ¿Me hago entender? Hay gente que por constitución, eso es algo que Dios les dio. Así como hay alguien que tiene que andar haciendo algo con las manos, hay gente que tiene que estar, es inquisitiva por naturaleza. Pero cuídese de eso, hermano. ¿Cuál es el propósito de conocer? ¿Es calmar los anhelos de conocer? ¿Es la pilera cristiana? ¿Es gratificar los deseos de intelectualidad? Es que usted se sienta satisfecho con usted mismo y diga, eso que está diciendo el predicador yo lo conozco, yo lo leí, ahí está citando a Owen, ahí está citando a Martin Luther, yo ya leí eso. ¿Es estar al nivel de una buena cultura general? Estando estudiando, hermanos, leí la anécdota de un hombre que le pidió a un gran teólogo, yo quiero estudiar con usted, enséñeme, pase tiempo conmigo, y él le hizo la gran pregunta, ¿por qué? Realmente a mí me gusta la religión y he hecho esto con otras religiones y ahora me toca la suya. Así que sí, hermanos, sí hay gente que lee la Biblia. Usted sabe que hay gente que se ha leído la Biblia y la conoce por cultura general, porque hay preguntas de crucigrama que aparecen en la Biblia y ellos están a la altura, hermanos. Yo recuerdo que una vez fui a un médico, un neurólogo, y él me dijo, ¿usted qué hace? Yo soy pastor. ¿De qué iglesia? No, soy de una iglesia bautista reformada, le dije. Ellos fueron los que se quedaron con la reforma, ¿verdad? Como de orientación calvinista. Yo. Saben.
Cultura general. Para eso es que queremos conocer, hermanos. ¿Es andar por encima de la ignorancia común de los cristianos? ¿O son anhelos de convertirnos en gurús, en guías espontáneos? El Señor nos pide que aumentemos nuestra comprensión para que podamos crecer y convertirnos en personas según su imagen. Para eso es. Hay tanta distancia entre este gusano de larva y la imagen, en esta larva de gusano, perdón, y la imagen de Cristo. Hay tanta distancia que usted y yo debemos tener mucho conocimiento para parecernos a Él, para ser conformados según la imagen de Cristo, para participar experimentalmente de su naturaleza, para que seamos individuos centrados en Dios y muy santos. Si el fin del conocimiento no es la piedad, el conocimiento de las cosas santas puede ser peligroso. Entiéndame esta frase, hermano. Si el fin del conocimiento no es la piedad, el conocimiento de las cosas santas puede ser peligroso, pues puede hacer a un individuo como el diablo, porque ¿qué criatura puede conocer más que el diablo y vivir tan vil y miserablemente combatiendo a Dios? Si el conocimiento que usted adquiere de las cosas santas no lo eleva en la virtud, en la piedad, en la consagración, lo hará descender por debajo de un demonio. Usted dirá, eso es fuerte, eso es fuerte. Bien, debió ser un espectáculo horrendo y temible ver a Aarón, quien tuvo en sus manos la ley escrita con el dedo de Dios, haciendo con esas mismas manos una figura idolátrica al mejor estilo de los magos egipcios, y luego, pecando por omisión, por el desenfreno y la disolución que se desató en esa fiesta. Tan alto, qué gloria se le permitió ver, y qué tan bajo cayó. Debió ser horrendo ver al hombre más sabio del mundo, de aquel entonces, Salomón, yendo preso de su lujuria y arrodillado a dioses ajenos. Cuánto sabía, cuán profundo cayó. Pero hermanos, qué espectáculo horrendo debió ser ver a uno de los 12 hombres escogidos de entre todo el mundo por todos los tiempos colgado de un árbol. Ese hombre vio cosas que nadie más vio. Ese hombre vio la gloria de Dios y aprendió presencialmente del mejor maestro, y sus entrañas quedaron desparramadas debajo de ese precipicio. El conocimiento de las cosas santas es tan bendito como peligroso, porque si no nos hace más santos, nos hará pecadores más expertos. Qué horrible debe ser eso. Aprender para saber qué decir y cómo pecar y resultar ileso. El peso en un mar bravo es una bendición. Por eso se echa un ancla generosa. ¿Por qué? Porque el peso, como el ancla, puede mantener un barco firme frente a los embates. Entonces el ancla del conocimiento es pesada y puede hacernos firmes ante los embates del pecado, de Satanás y del mundo. Pero si no nos hace más firmes, ese peso nos hunde. Y usted, en la condenación probablemente, o en una disciplina abundante, dirá, mejor me hubiera no conocer que haber conocido y resultar en esto. No hay lágrimas,
que se puedan llorar después que usted ha hecho eso. El incienso de los sacrificios era bendito y el fuego que los encendía venía de Dios, y era un beneficio para el pueblo tener a Dios entre ellos. Pero hubo 2 hombres que ofrecieron fuego extraño. Signifique eso lo que signifique, porque no estoy seguro. Pero el mismo fuego que Dios usó para prender los sacrificios los consumió. Y usted no hubiera querido ser Aarón delante de 2 cuerpos calcinados, humeantes, oliendo la carne quemada de sus propios hijos, y Moisés diciéndole: no lloré, porque Dios dijo: me santificaré entre los que se acercan a mí. En ese momento usted como padre y esos 2 muchachos hubieran preferido ser unos paganos, igual irían para el infierno, que pararse delante de Dios y ofrecer fuego extraño. Así que, hermanos, el conocimiento que adquirimos cada día del Señor y personalmente, si no nos hace más sabios, escúchelo, nos hará peor que un demonio. ¿Se ha preguntado, hermano, por qué gente que aparentaba conocer ahora ni la reconocemos? ¿Se ha preguntado o no? Ayúdeme con eso. ¿Qué falló allí? La mayoría de ustedes dice: ¿qué pasó si sabía tanto? Eso mismo, hermano. El ancla que no nos defiende. Y por eso usted dice: pero es que ni los impíos se atreven a tanto. De lo que es capaz un cristiano, luego, que no anda de acuerdo a lo que aprende. Usted y yo estamos pisando cosas muy santas. Y es una bienaventuranza, porque el Señor dijo: bienaventurados ustedes. ¿Por qué? El Señor le dijo a estos hombres, ¿verdad? Déjeme buscar el texto. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Cuántos antes de ustedes habrían dado lo que fuera por entender las cosas que a ustedes se les ha revelado? Aprovechen esa bienaventuranza del conocimiento de nuestro Dios. ¿Qué otra razón puede llevarnos a conocer a Dios, el Evangelio y su voluntad? ¿Qué otra razón, hermanos? Piensen en otra que sea más alta que la vida de piedad. ¿Qué otra cosa nos puede decir: esta es una buena razón? Hermanos, la vida de piedad es la mejor razón. Conformarnos a Cristo es la mejor razón. El apóstol Pedro dijo que debemos aumentar nuestro entendimiento con un propósito: llevar nuestra fe a la madurez. Señaló que el conocimiento es un elemento indispensable en el proceso que conduce al dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal, etc. El conocimiento verdadero pondrá la base de una verdadera obediencia. Por eso el apóstol Pablo dijo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, conozcan la fe, conozcan a Dios, no de oídas, sino por ustedes mismos, porque ¿en qué campo crece más el engaño de los falsos maestros, sino en el campo del desconocimiento? Pregúntese, hermano, ¿dónde nos pescaron antes? Por el desconocimiento. De ahí los falsos maestros saben engañar. Tanto engaño hoy, hermanos. No debe hacer el conocimiento un lujo para usted y para mí. Antes de desafiarnos, hoy hay más probabilidad de engaño que ayer. Y mañana va a haber más probabilidad de engaño que hoy. Y muchas personas dicen: oh, entonces eso del conocimiento, solo conocimiento, eso es peligroso, es mejor volvernos más místicos.
Hermano, la respuesta al conocimiento, al solo conocimiento, no es el misticismo, es el verdadero conocimiento. Si uno fuera exhaustivo, hermanos, no lo queremos hacer, pero si uno fuera exhaustivo a preguntar a los hermanos todo lo que los cristianos decimos creer, encontraríamos lo que encontró una encuesta hace unos años. Según un sociólogo que hizo este estudio, en una encuesta de personas que dicen haber confiado en Jesús como su Salvador y Señor, el 25% o más creen en los conceptos de la comunicación con los muertos, de la reencarnación y de la astrología. No han seguido el llamado de Pedro de añadir a la fe virtud. No fueron más allá de la credulidad. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Es que la Biblia nos conoce, es que somos más maliciosos que sabios, ¿no? La malicia. Dice, no. Más bien niños en el modo de pensar, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, les exhorto, es necesario detenernos aquí para entender que nuestra fe debe crecer. Qué bueno el lugar donde está. Usted puede mirar hacia atrás y decir, el Señor me ha traído, gloria a Dios. Pero todavía el Señor no ha terminado con usted. Siga adelante. Siga aprendiendo del Señor en espíritu de piedad. Ya es una gran ganancia haber venido del mundo a Cristo. Y en Cristo debemos seguir aprendiendo, hermanos, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hermanos, muchos de ustedes, con lágrimas en los ojos, han dicho, no soy el cristiano que debería ser. Y eso es cierto. No somos el cristiano que éramos, es cierto. Y no somos el cristiano que deberíamos ser. Pero Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entre en ese camino con paciencia. ¿Qué pasa si me caigo? Pues en las cosas que se nos dieron también están las herramientas para levantarnos. Qué bendita gracia, ¿no cree? He tomado malas decisiones, lo siento, pero en Cristo nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo hubiera tenido este conocimiento, dicen algunos, para criar mis hijos, pero no lo tuve. Sí, pero ahora lo tiene. Entonces haga lo que mejor pueda ahora. Yo hubiera sabido eso, no me meto en tantas cosas. Bueno, ya se metió, ¿verdad? Responda, pero ahora en adelante, ande sabio. Yo les he comentado a ustedes, son cosas que no se olvidan y no quiero olvidarlas. Yo recuerdo que estaba en el seminario, aprendiendo las cosas de Dios, ¿verdad? Se supone el seminarista está más cerca. Y Dios al comienzo de nuestro matrimonio nos visitó con providencias cómodas. Y yo una vez recuerdo, hermano, haberle reclamado a la sabiduría de Dios, cosa que si yo pudiera devolver el tiempo, no lo hubiera hecho, porque eso me latiga el día de hoy. Eso me latiga el día de hoy. No porque no crea que Dios no ha perdonado mi pecado, sino de ver cómo una larva pecaminosa puede levantar su pequeña pata al cielo y decirle a Dios de toda la tierra, ¿por qué has hecho así? Pero hermanos, para no volverlo a hacer hasta el día de hoy, no más de eso, hermanos. Porque el Evangelio también da la salida para esas cosas. El arrepentimiento, el perdón, el conocimiento. Debe ser por eso que amamos la doctrina de la soberanía de Dios. Porque fue esa doctrina con la que levanté el puño.
Y es la doctrina que hoy hace que esta cabeza duerma con tranquilidad. Y con usted también es así. Crezcamos en el conocimiento de Dios, deseemos crecer en este conocimiento y que Dios nos ayude en esto. Oremos.